resto de compañeros del grupo y ya, entonces damos inicio a nuestra reunión del día de hoy. Yes. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. Ya tenemos un grupo mucho más grande conectado de lo que es nuestro equipo asistencial, médico, de enfermeras, QFs que hacen parte de las diferentes sedes y apoyo para IPS especializada. Y entonces vamos a conversar de nuestros temas del día de hoy. Me presento, mi nombre es Héctor Vanegas, soy coordinador médico de la cohorte de psoriasis para IPS especializada. Pues los acompañamos con nuestro equipo de soporte y líder que trabaja pues esta cohorte. Está el doctor Gelber Pardo, el doctor Carlos Vega y nuestras jefes de apoyo, la jefe Solange Díaz, la jefe Karen Sofía Bolívar y la jefe Claudia Marcela Girón, quienes estamos pues para recibir todas sus sugerencias y opiniones una vez les brindemos una serie de premisas que traemos para contarles y que básicamente hoy se diseñó como una, con acuerdo pues con el doctor Mario y la dirección médica y su equipo, como una de una serie de reuniones que se quieren tener y capacitaciones con relación a la psoriasis en este mes y en el próximo, y que además va a estar reforzado también con una serie de capacitaciones con el tema de artritis reumatoide. Pero así como se estarán hablando más adelante en otras jornadas de la fisiopatología, del diagnóstico, de las clinimetrías, y además abordaremos los tratamientos. En esta oportunidad y a manera introductoria, queremos contarles un poquito de cómo es nuestro programa de psoriasis en IPS, cómo viene funcionando y particularmente unas recomendaciones especiales en el abordaje desde medicina general que son un apoyo y un baluarte muy importante dentro del programa, como cada uno de los profesionales que integran y dan hacen esta gestión desde el punto de vista de cohorte para nosotros. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir la pantalla. Quiero verificar el sonido está bien ahí o hay alguna oportunidad de mejora en ese tema. Me cuentan, por favor. Está ¿Me bien el escuchan? sonido. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Bien, entonces voy a compartirles pantalla de la presentación con la que vamos a iniciar, un breve resumen de lo que es el programa y luego vamos a ver unas recomendaciones puntuales para el manejo de la psoriasis desde el punto de vista de la gestión y participación de cada uno de ustedes.
Bien, estamos viendo pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces contarles un poquito de lo que es el programa y cómo está estructurado, hace parte de esta primera sesión del año con relación a psoriasis. Y traemos acá algunos temas importantes para contarles cómo está configurado dentro de la IPS especializada del programa, cuál es ese modelo de atención que queremos fortalecer, trabajar y llevar siempre a cabo en el manejo de los pacientes de psoriasis y algunas experiencias y resultados de la cohorte en este tiempo. Desde el punto de vista de IPS, de pronto ustedes ya han conocido lo que es los niveles de atención, de cómo estamos nosotros conformados. Desde ese nivel 1 hasta ese nivel 4, cada uno de ellos va abordando los niveles previos. Entendemos entonces que el nivel 1, que corresponde ya a un trabajo puntual de centro de contacto, cómo evoluciona ese nivel 2, donde la administración del medicamento, con personal idóneo, monitorización del paciente y siguiendo todos unos criterios de seguridad, le dan esa consistencia al proceso y le dan esa seguridad de lo que queremos buscar como IPS en el manejo de los pacientes. Pero ya en un nivel 3, donde ya vemos que algunas moléculas y pacientes de los que tenemos, por ejemplo, en reemplazo enzimático, se vienen acompañando de médico, de químico y de la enfermera, y que además estamos haciendo ese seguimiento a la efectividad de la administración y que el resultado se vaya dando hasta evolucionar al nivel 4. El nivel 4 en el cual se encuentra también psoriasis, como se encuentra artritis reumatoide o como se encuentra una cohorte de las más antiguas y fuertes como es coagulopatías, en donde la intervención y el manejo es integral, es propio. Ya no me lo formulan en la red externa, sino formulamos nosotros mismos, hacemos el seguimiento del paciente, vigilamos cómo es su evolución. Hay interacción con especialistas y subespecialistas, hay comités de decisiones y hay intervenciones transdisciplinarias que lo que hacen es sumar, aportar y buscar que haya realmente un resultado en salud, con unos criterios de costo-efectividad pues, que apoyen a todo el manejo del sistema de salud. Entonces, la cohorte de psoriasis es una cohorte nivel 4 con todo el manejo integral y siguiendo todas las premisas de seguridad del paciente y de la continuidad terapéutica como nos interesa a todos que lo manejemos. Nivel de atención 4 para psoriasis. Tenemos cobertura ya en todo el país. Es una cohorte joven, una cohorte que nace hacia el año 2020. En ese año cerramos con 345 pacientes, pero para el año 2022, ahorita el mes de marzo, ya vamos alrededor de unos 1.336 pacientes. Hemos tenido más de un crecimiento mayor al 300%, con una distribución en 10 ciudades de fuera de Bogotá, más Bogotá, es decir, en 11 ciudades del país estamos haciendo una cobertura desde la costa atlántica, en Cartagena, en Barranquilla, en Valledupar, viniendo pues por la zona andina con Bucaramanga, estamos también en Antioquia, en Medellín, todo el eje cafetero, en Ibagué y en Cali, ¿cierto? Y con un componente también en Bogotá muy importante. Todas las ciudades que están en azul son ciudades con las que estamos en un convenio con Salud Total, ¿sí? Y en Bogotá con la concentración para el convenio Compensar. Entonces, hoy en día es una cohorte, digamos, que ha crecido bastante, que ha adquirido ya una madurez y un desarrollo importante y que para cualquier modelo de atención ya con más de 1.300 pacientes, pues empieza a consolidar y a fortalecer lo que se quiere hacer desde IPS especializada. Esta entonces para que vayan identificando pues cómo es nuestra participación por todo el país. Frente al modelo de atención, claro, ¿por qué tener un programa de psoriasis? Pues IPS especializada y también desde el grupo Audifarma se ve esta importancia y necesidad de lograr una integralidad en la atención. Una integralidad que permita proporcionar un modelo de atención en psoriasis diferencial e innovador a una condición que es crónica, inflamatoria y sistémica. Si ustedes ven, es una enfermedad que compromete pues no solamente la piel, sino puede asociarse a otras afectaciones
desde el punto de vista clínico y de signos y síntomas, como es la afectación al sistema articular, y se genera esta enfermedad complementaria que es la artropatía psoriásica o artritis psoriásica, que en este orden de ideas pues se le da esa condición también sistémica y obviamente asociada a otras condiciones y comorbilidades que ustedes de pronto han visto cuando atienden a nuestros pacientes. Entonces, en este modelo, además de identificar esa condición especial, pues lo que buscamos es también entender que hay un impacto en la calidad de vida de estos pacientes, en sus ámbitos de vida física, emocional, laboral, psicológico y social. Y por ello, el abordaje siempre es pensando, pues, como en todos estos estándares y en todos estos diversos niveles de la vida de cada uno para poder aportar a través del uso racional de los medicamentos, la optimización de las terapias y la intervención, una mejora en los resultados de salud. Entonces, finalmente, queremos que este modelo busque llegar a unos resultados en salud, pero con una optimización y con una eficiencia en los recursos, porque digamos que existen, como ya saben muchos de ustedes, muchas formas de abordaje del manejo del tratamiento y que el que corresponda a cada paciente, pues es el ideal. En un modelo de estos, pues lo primero y más importante es que es centrado en el paciente. El paciente debe ser el eje a través del cual giran todas las intervenciones y a través del cual se ha construido el trabajo que queremos tener desde IPS especializada de Grupo Audifarma hacia aquellos que están en la cohorte diagnosticados como pacientes con psoriasis o artritis o artropatía psoriásica. Las especialidades que comandan este manejo, por supuesto, la puerta de entrada y la definición de lo que es su diagnóstico, su estadio, su severidad y la terapia a seguir, pues está en dermatología, que es el eje de ingreso central de esta enfermedad para el manejo. Y en los casos en que lo amerite y que deba tener su intervención, pues estará apoyando la reumatología para el componente articular que presenta. Este componente del modelo siempre estará acompañado entonces del médico líder. Sabemos que hace parte, pues, muchos de ustedes como eje también de apoyo en cada una de las sedes y en el seguimiento de estos pacientes, fortaleciendo la intervención y las recomendaciones que se puedan dar con relación a la enfermedad y a las comorbilidades que pueda presentar, verificando y haciendo ese seguimiento pues a estas comorbilidades y condiciones de otras enfermedades que puedan estar afectando, como el tema cardiovascular, metabólicos y demás. Y por supuesto apoyando a dermatología en garantizar la continuidad terapéutica a través de formulaciones que permitan continuar el tratamiento que ya se ha instaurado desde el especialista tratante. Entonces, este apoyo es muy importante y viene complementado con otros apoyos que hacen parte del equipo interdisciplinario, como bien lo veíamos en una cohorte de nivel 4, y que obviamente toma prevalencia pues la prelación de la atención por enfermería, donde se generan todos estos recomendaciones, seguimientos a los estilos de vida saludable, al cuidado de la piel que tenga el paciente, a que se esté aplicando el tratamiento de la forma correcta, ¿cierto? Todo el apoyo de psicología que tiene que ver con ese estado y esa salud mental que presenta el paciente muchas veces alterado y que puede por la misma enfermedad presentar esas alteraciones o que a partir de ciertas situaciones psicológicas o psicosociales puede inclusive generar una exacerbación de la enfermedad. Componente nutricional es súper importante. Tenemos claramente identificado cómo en estos pacientes de psoriasis es muy frecuente el sobrepeso o la obesidad y con ello implica unas recomendaciones de apoyo nutricional importantísimas que también se apoyan en terapia física y terapia ocupacional, las cuales también están muy enfocadas al paciente con artropatía para fortalecer su parte funcional y de manejo pues articular y del dolor. Y para conceptos de apoyo frente a algunas dudas durante el manejo o seguimiento del paciente, tenemos también consulta con medicina interna y con infectología. Sobre todo aquellos pacientes que sabemos con estos últimos tratamientos, como son las terapias biológicas, pues el infectólogo va a tener esa capacidad de darnos su orientación
y vistos buenos cuando se requiera, por ejemplo, frente a procesos infecciosos como concomitantes, ya sea activos o latentes, como en el caso de la tuberculosis, y otros que puedan ser necesarios de su revisión. Entonces, se tiene todo un equipo interdisciplinario que se complementa con todo un proceso muy importante, que es el proceso ya de entrega de medicamentos. Como sabemos, existen niveles de terapia diferentes que se pueden abordar desde un manejo tópico, desde un manejo ya sistémico con algunos medicamentos vía oral o inyectables que puedan facilitar el control de la enfermedad, hasta llegar a la terapia top, que es la terapia biológica en sus diferentes presentaciones. Importantísimo que desde el equipo de la cohorte se hace todo el seguimiento clínico a estos pacientes, cuál es su evolución, cuál es su participación en estas atenciones, pero además a la adherencia del tratamiento, que el tratamiento realmente se identifique como una continuidad, como un continuo a su proceso de atención, y que este continuo en esa continua terapéutica nos vaya garantizando pues la eficacia en el tratamiento. Apoyados por un proceso de farmacovigilancia serio y fuerte como el que tiene la IPS y el grupo Audifarma con QF, donde nuestros químicos hacen también consulta de seguimiento a estos pacientes, también nos hacen acompañamiento en procesos de seguimiento a la adherencia, y por supuesto desde los químicos también nos acompañan en una instancia muy importante como es este comité de toma de decisiones o junta médica. ¿Y qué viene haciendo este comité dentro del modelo? Pues es un lugar donde se genera este espacio de debate, de discusión, de revisión de casos, donde allí ciencia pura, pues los especialistas, los dermatólogos, reumatología también nos acompaña, eh, dirección o jefatura médica nos acompaña, y estamos con los equipos de la cohorte y con químico y muchas veces el mismo asegurador, revisando los casos que en términos de manejo de terapia biológica requieran una modificación, o aquellos casos que son presentados como nuevos para inicio de terapia biológica deben llegar a esta junta de decisiones. Luego, la prescripción y el inicio de una terapia biológica no es una responsabilidad de un único dermatólogo o médico tratante especialista, sino que deberá pasar por el comité para que en la discusión pues, de todos los especialistas se tome la decisión de que es el momento de iniciarla, se tengan todos los criterios y además cuál sería la más indicada de acuerdo al estado de salud, a la severidad de la enfermedad como se encuentre, a la necesidad de una intervención más rápida o no tan rápida, y a si tiene o no la presencia de artritis o artropatía psoriásica. Entonces, en ese orden de ideas, pues se maneja todo lo que es el comité. Y por supuesto, desde el grupo Audifarma tenemos todo el apoyo de farmacoeconomía y de la evaluación de la economía de la salud en los análisis, recomendaciones, situaciones especiales que permitan pues ajustar todo lo que tiene que ver con los convenios y demás. Entonces, este digamos que es parte de esto como la descripción global de un modelo diseñado para atender a este paciente de psoriasis en toda su integralidad, con todas sus condiciones especiales que pueda presentar, y que siempre hemos querido que tenga como el apoyo de todos en este desarrollo. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna inquietud o vamos avanzando. Bueno, básicamente la misma descripción de los equipos. Se considera un equipo base donde está el dermatólogo, el especialista en reumato, el médico, enfermera, nutrición, psicología, químico, y como complementario de apoyo a los que mencionamos de terapia física ocupacional, medicina interna y infectología. Toda la parte del comité de decisiones y el equipo de la gestión. Ratificar que es la puerta de entrada a través de dermatología, quien realiza confirmación diagnóstica, estudio, evaluación y define el plan de tratamiento. Digamos que esta responsabilidad siempre será el dermatólogo. Él será el que, de acuerdo al estadio, da la continuidad al tratamiento que tiene el paciente o define las modificaciones a que haya lugar. El diagnóstico es generalmente por criterios clínicos, ya lo veremos
o lo han revisado ustedes, quienes han tenido oportunidad de ver nuestra guía, nuestro protocolo de atención que tenemos en la plataforma documental, pero además en las diferentes conferencias pues se reforzará lo que es la parte del diagnóstico. Solamente en casos especiales, en diagnóstico diferencial ante la duda de otras patologías, se utiliza la biopsia de piel como una ayuda para el proceso diagnóstico. La gravedad de la enfermedad, pues lo hacemos a través de las diferentes clinimetrías, serán objeto de otra conferencia, pero básicamente pues ustedes ya las han escuchado, como el PASI y el NAPSI en los compromisos ungulares. El PASI, que es la que más se usa, pues teniendo en cuenta que la presentación más frecuente de psoriasis es la psoriasis vulgar o psoriasis en placa, que la compromete pues todas las áreas del cuerpo y demás. Aquí simplemente para recordar que existen entonces esos criterios de severidad de la enfermedad de acuerdo a ese compromiso que puede ser leve, moderado o grave, grave o severo. Entonces nos permite a partir de la definición de la guía y como lo tenemos en el protocolo, que sea leve en todo lo que tenga que ver con menor a 10 en puntajes o moderado a grave, aquello que tenga mayor de 10. El PASI, ya sabemos, Psoriasis Area and Severity Index, es la sigla que define cómo es esa severidad de la psoriasis, y el DLQI, que es esa encuesta que permite la percepción del paciente frente a su enfermedad y tiene que ver con el Dermatology Life Quality Index. Entonces para recordarles pues que tenemos esas clinimetrías. Muy importante en la estructura del programa, tener esta claridad en la ruta de atención, que básicamente resaltar tres aspectos. Uno, que siempre hay una asignación desde el punto de vista del asegurador y generalmente las hacen asignaciones grupales o globales que después nos van llegando, digamos ya pacientes de manera aislada, pero que siempre son validados con el asegurador para que se tenga la certeza de que el paciente corresponde a la cohorte porque cursa con la enfermedad. De todas maneras, se hace una captación desde la cohorte, desde el punto de vista de contactar al paciente, traerlo e integrarlo pues al proceso de atención, iniciando con esa caracterización por dermatología. En algunos momentos esta caracterización, cuando los volúmenes son amplios de pacientes, también nos apoya médico líder para esa apertura, esa primera historia clínica y llevarlo, por supuesto, a la valoración posterior con dermatología. Pero básicamente desde acá lo que pretendemos es que sea la definición, confirmación de la enfermedad y definición de manejo a seguir. La atención por el equipo multidisciplinario, entonces ese segundo elemento de nuestra ruta, donde químico, donde el médico líder, donde consultas de nutrición, psicología, enfermería y demás, pues hacen parte de estas intervenciones que van siendo de apoyo, que van siendo alternadas a lo largo del tiempo, porque son programas que se diseñan para una atención durante un año, con unos seguimientos cada 3, cada 4 meses, dependiendo pues la condición del paciente y las intervenciones que deba seguir, y con atenciones complementarias, como lo veíamos, por reumato, por infectología cuando aplique, por la intervención de consulta de terapia física y ocupacional, y los ejecuciones de comité de decisiones, farmacovigilancia y todo el seguimiento de los indicadores de cómo se van comportando. Entonces, básicamente aquí la ruta que nos va definiendo el manejo. También será objeto de otra revisión, toda la parte del tratamiento de la psoriasis desde el punto de vista ya de intervención farmacológico y con todas las ayudas que existan. La terapia tópica, que está siempre definida como aquella de primera elección en el manejo de la psoriasis leve o inclusive en algunas condiciones de moderada, o como coadyuvante para las terapias sistémicas y biológicas. El porcentaje pues, de terapia sistémica que ya tiende a ser un poco menor que la cantidad de pacientes que están en tópica, pero que por su severidad de enfermedad pues se vuelve como una muy buena opción. Cuando la sola terapia tópica no es suficiente o cuando la fototerapia, que es otra opción que tenemos, especialmente en Bogotá, pero también ya en algunas ciudades del país, para el manejo de estos pacientes. Y cuando la psoriasis, pues ya es una psoriasis moderada severa, con unos PASIs superiores a 10 y el del EQI también, y no ha tenido la terapia, la respuesta que esperábamos a las otras terapias, pues los medicamentos biológicos que ustedes han escuchado eh, y han visto en el manejo, pues hacen parte pues del manejo. Ya lo habíamos dicho, el comité de decisiones,
toda una junta médica donde todos estos profesionales que intervenimos y que estamos allí pendientes del paciente, lo que buscamos es dar aval a los inicios, cambios, suspensiones y manejo de lo que tiene que ver con la terapia biológica. Los retos entonces, garantizar e implementar este modelo de atención, gestionar esta adherencia al tratamiento. Muy importante que al paciente se le recomiende siempre utilizar bien el medicamento tópico, reclamar los tubos que tengan formulados, que sea muy juicioso desde cualquier intervención. Cada vez que alguno de nosotros como profesional está interviniendo un paciente, recordarle que reclame su medicamento tópico, que reclame su metotrexate si está consumiendo sistémico, pues vía oral, y que siga esto. En la buena adherencia al tratamiento puede dar un muy buen resultado de salud sin agotar otras instancias de terapéuticas como es el biológico, que es un mayor costo, obviamente, y que impacta el sistema de salud. Es decir, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quiere IPS? ¿Cuál es el compromiso con las EPS también y con el sistema de salud? Que el paciente que necesita y que recibe biológico es porque finalmente cumple esos criterios y de verdad que lo está necesitando. Pero aquel que no necesita biológico y que se puede controlar con los otros, pues necesitamos que esté adherido a sus otros tratamientos. Total de que allí la importancia de poder contar con todo un proceso de atención, con todo un conocimiento y apoyo y con una capacidad de estar recordándole al paciente la importancia pues de estar asistiendo a sus controles y de estar adherido al tratamiento, independiente su tipo de tratamiento, que siempre esté juiciosito con eso. Y finalmente decirles que pues tal como ocurre con la psoriasis en todo el mundo, de una cohorte grande como esta de más de 1.330 pacientes, pues la gran mayoría está en psoriasis vulgar, el 92%. Hay un 25% de pacientes que están presentando artropatía psoriásica. Tenemos el 33% de toda nuestra cohorte en terapia biológica, pero el 67%, ojo, hay un gran porcentaje de pacientes que están en otras terapias. Y aquí también es importantísimo que ellos estén adheridos a estos modelos de atención. Esta curva es para contarles cómo un paciente que entra a la cohorte, una vez entra en el modelo de atención y va siendo seguido, pueden lograr que los diferentes pacientes, una vez están cohortizados a lo largo del tiempo, lo que nos quiere decir acá, desde ese mes cero hasta los meses N adelante, 23, 24 meses, ya 2 años, van teniendo un control de su enfermedad con una tendencia a la disminución del PASI. Entonces, obviamente hay exacerbaciones por algunos pacienticos que presentan esa condición. Eso nos pasa con todos los pacientes de psoriasis. Puede haber unas exacerbaciones, pero la tendencia final es estar controladitos con PASIs eh, inferiores a 10 y a 5 inclusive. Y lo mismo pasa con el DLQI, también cuando se hace toda la revisión de estos casos, como su tendencia es a manejar un DLQI mucho más bajo, ¿sí? Recordamos que el DLQI va hasta 30 puntos por debajo pues, de 5, es también una condición especial, donde hay leve impacto o un impacto prácticamente nulo. Es contarles eso. Esto también se logra con un trabajo importante en todo lo que es la adherencia a la terapia biológica, y que los pacientes ausentes o que se queden sin medicamento, pues cada vez sea menor o pueda llegar a cero. Esto es un trabajo fuerte que ha hecho el grupo de enfermería administrativo de nuestra cohorte con las asistentes en procesos de asumir la programación directamente, el seguimiento para que el paciente cumpla sus tratamientos. Y finalmente contarles que para los pacientes de manera adicional, este grupo genera un proceso educativo importante con unas sesiones organizadas mes a mes, con llegar con infografías y toda la parte informativa sobre la enfermedad, inclusive de apoyo sobre lo que ha sido el COVID-19. Son 2 años donde hemos tenido la oportunidad de celebrar el Día Mundial de la Psoriasis el 21 de octubre y esto trae pues eh, desarrollos tan importantes como poder decir que hoy en YouTube tenemos ya un espacio, en esa plataforma donde la gente puede inscribirse y recibir información. Pues allí suscritos hay una cohorte de psoriasis en digital donde una serie de charlas, videos y capacitaciones dirigidas a pacientes hemos venido acumulando y guardando para que los pacienticos puedan allí acudir y mirar. Pero por supuesto también nosotros como funcionarios de IPS podemos estar allí. Bueno.
Entonces, esta primera parte de la sesión la cumplimos pues ahora. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna inquietud o algún comentario hasta este momento, o entraríamos a ver entonces la segunda parte. Doc, sí, buenos días. Doc, me llama la atención que no veo a los químicos acá invitados y me parece que esta parte es súper importante para ellos. Eh, Creo que la dificultad fue porque la nombraron como estructura y gestión de MIPRES, entonces no veo a los químicos conectados. No sé si de pronto nos pueda regalar la presentación para compartírseles. Claro que sí, por supuesto. Bueno, la verdad, de pronto no alcancé a verificar con el equipo de dirección médica quiénes más iban a estar invitados. Pensé que iban a estar químicos, pero bueno, igual te compartimos la presentación. Y si algún espacio adicional se requiere para resolver dudas y trabajarlos con ellos, ni más falta lo generamos, ¿vale? Gracias, Janito. Muy Vale, Doc, amable. muchas gracias. Doc, otra pregunta. Como ustedes tienen un programa tan organizado con tantos pacientes, no sé si la Corte de Psoriasis ha pensado en de pronto postularse para centro de referencia con artritis psoriásica. Aún estamos no, estaríamos todavía para revisarlo, Diane. Nosotros, digamos que hoy hemos alcanzado un nivel de madurez en algunos temas. Temas, por ejemplo, como la programación directa, que no la hacíamos hace año largo, la venimos haciendo desde septiembre prácticamente, con unos resultados muy interesantes en adherencia y continuidad terapéutica en lo que es biológico, pero todavía trabajando muchos temas de adherencia de las otras terapias, muchos temas de seguimiento de pacientes y de consolidación del programa. Pero pues obviamente tomo nota porque creo que es una sugerencia bien interesante y pues obviamente revisamos cuáles serían las condiciones para cumplir con ello. Vale, Doc, muchas gracias. Bueno, le doy paso entonces al doctor Helber, el médico administrativo de la cohorte, quien en compañía con el doctor Carlos han hecho una revisión de algunos tips y recomendaciones para seguir. ¿Quieres que te proyecte acá o tú tienes tu presentación ahí lista, Helber? Vale, doctor, buen día para todos. Sí, ya tranquilo, doctor, si gusta, yo la proyecto desde acá. Con eso voy Adelante, pues, compartiendo muchas gracias. pantalla. Bueno, pues como les comentaba, buen día para todos. Creo que con la mayoría nos conocemos, pero pues para quienes no, mi nombre es Helber Pardo, médico administrativo de la Corte de Psoriasis para el asegurador Salud Total. Eh, hemos compartido pues ya diferentes espacios con todos ustedes en cuanto a los procesos de inducción, en cuanto a las recomendaciones, casi que a diario pues estamos en permanente contacto y pues el día de hoy hemos querido traer también pues recordar algunas de las funciones del médico líder para la cohorte de psoriasis, pero adicional, también algunas recomendaciones particulares que tenemos en cuanto a formulaciones, en cuanto al proceso como tal, que se vive en el día a día, en las consultas. Y por ende, pues aparte, digamos, de crear este espacio, ¿cierto?, de estructura, gestión de la cohorte, pues se organizó esos espacios o esos ciclos educativos en relación a diferentes temas que ustedes nos han compartido y que pues vemos que hay un especial interés en aprender más y en podernos capacitar de una mejor manera. Entonces, para eso pues es que se ha creado también estos espacios de la cohorte de psoriasis dentro del programa educativo. Y bien, entonces, en cuanto a las funciones del médico líder, quiero hoy traer pues estas recomendaciones, son recomendaciones basadas en lo que hay descrito en la literatura, pero también en las recomendaciones de nuestros dermatólogos. En primer lugar, pues el médico líder es ese integrador de conceptos, ¿cierto? Ese integrador de la patología de psoriasis, pero también de sus comorbilidades. Y por ello, pues, digamos que las recomendaciones especiales que ustedes, pues, están para reforzar, para dar esas recomendaciones y para remitir a los respectivos programas de EPS, que ustedes consideren necesarios si se aleja un poco de lo que es la patología de psoriasis, ¿cierto? A veces, o sea, entendemos que el paciente no es psoriasis únicamente, sino que además tiene una serie de comorbilidades que unas puede que estén relacionadas con la patología, pero por supuesto hay otras que no y que se aíslan un poco y que ahí es donde viene la duda. Doctor, ¿qué hago? ¿Lo remito o lo ven ustedes dentro del programa, por ejemplo, de medicina interna de la cohorte?
Entonces, ahí es donde es importante tener en cuenta qué es de la cohorte, qué será lo que realmente me puede afectar la psoriasis, ¿cierto? Y me la puede exacerbar, y qué es lo que, pues definitivamente yo digo, no, esto se aleja, esto me lo pueden a solucionar de pronto esa compensación. Obviamente uno sabe que si el paciente se demora mucho tiempo en compensarse, pues después no vamos a tener paciente para psoriasis, pero sí es importante pues que el paciente tenga un control estricto, tanto por el programa de la cohorte de psoriasis, objeto de su patología, ¿cierto? De su artropatía psoriásica, de sus comorbilidades psicológicas, nutricionales, pero también pues algunas otras comorbilidades que ya se alejan, ¿no? Dentro del proceso, otras autoinmunes con las que pueden cursar también esos pacientes, y que por supuesto pues es importante que medicina interna externo, reumatología externo, si es el caso, pues también sigan o acompañen esos procesos. Eh, También acá, pues dentro de este espacio, la guía colombiana pues sugiere psoriasis calc como aplicación. Siempre se los he comentado en las inducciones. Creo que es una muy buena herramienta. Aquí podemos encontrar el PASI, el DLQI y el BSA. Por supuesto, en otros espacios, ya tenemos otros espacios pues para hablar de climetrías, pero pues dejar esa recomendación para médicos generales, pues creo que a veces es importante tener esta información, sobre todo pues a la hora también de la practicidad, ¿cierto? Entonces, recuerden, PASI, DLQI, BCA se puede consultar, se puede realizar de una manera un poquito más ágil, sistemática en esas aplicaciones, y pues es la que recomienda la Asociación Colombiana de Dermatología también. Entonces, para que lo tengan presente en ese proceso. Luego también, pues hay una recomendación desde una de nuestras dermatólogas de la cohorte, la doctora Chile Ariza. Ella, y también lo hemos comentado en las inducciones, pues es importante que ustedes evalúen el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Y ese riesgo cardiovascular, pues es fundamental para, pues empezar a descartar o a complementar más bien ese acompañamiento de la psoriasis y lograr controlar la enfermedad. Para ello, pues existe una calculadora pues, que está en la página del American College of Cardiology y de la American Heart Association, que pues van a permitir integrar, digamos, el proceso de la enfermedad en esta calculadora. Lo que se busca, aquí está el enlace, como les vamos a compartir pues esa presentación, con mucho gusto ustedes pueden revisarlo, mirar, es una vez de fácil aplicación, incluye datos como los datos demográficos, muy sencillos, sexo, edad, incluye, pues, te toca tener laboratorios de control. Aquí la importancia de los laboratorios que siempre les he comentado, el perfil lipídico completo, el perfil renal, pues, para los pacientes con terapia biológica, el perfil infeccioso, pero siempre importante pues que ustedes son ese eje integrador, ¿sí? Saber que ustedes pueden tomar decisiones, claro que sí, pero es importante que las tomen basados en evidencia, y las evidencias pues en las enfermedades, muchas de ellas se basan en esas clinimetrías, en estas calculadoras que nos permiten de manera rigurosa, pues decir, venga, este paciente tiene o no tiene riesgo, ¿cierto? Y lo podemos tratar de esta manera. También, pues, comentarles que ustedes son ese integrador en el proceso de la formulación, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes pues ya llevan el proceso de riesgo ausencia, ¿cierto? Que si el paciente tiene esa posibilidad de perder adherencia al tratamiento, pues usted lo formula, pero siempre mirar, pues, cómo se encuentra, en detalle cómo se encuentra este paciente, ¿sí? No es formular por formular, sino formular basado en la pertinencia de ese paciente a la hora de formularlo, ¿cierto? Si ese paciente realmente lo amerita o no lo amerita, si hubo un cambio reciente por parte del especialista, pues es importante tenerlo en cuenta, porque finalmente él es el hilo conductor de ese paciente, ¿cierto? El que nos guía y nos permite decir, venga, este paciente va así o va así, ¿cierto? Y eso digamos que se logra basado también en hacer una revisión previa a los pacientes, detallarlos y los mirando ustedes poco a poco en sus sedes, pues ustedes digamos que conocen ya las particulares de ciertos pacientes, como de pronto si han tenido algún inconveniente, pues también lo pueden ir revisando, y por eso digamos que nos permite a través de ustedes ser ese puente, ¿cierto? Esa mano que llega hasta cada ciudad, para poder pues decir, mire, nosotros somos la cohorte de psoriasis, estamos conformados de esta manera y lo integramos de esta manera.
y por ende, pues está también el programa educativo de la cohorte de psoriasis. Ustedes son parte fundamental, no hemos tenido este espacio, pero para comentarles, pero ustedes digamos que están considerados parte fundamental de la educación del paciente, ¿cierto? De fortalecer los conceptos, los tratamientos y, por supuesto, como decía el doctor Héctor previamente, pues, evitar que el paciente recaiga en su enfermedad y logre llegue a una exacerbación, pues, innecesaria, entre comillas, ¿cierto? Que puede terminar en una terapia, pues, aún mayor, que, pues, en impacto en costos, pues, también es muy alto en el sistema de salud. Entonces, lo que se busca finalmente es que pacientes que están en tratamientos tópicos, sistémicos, pues, ojalá, como son enfermedades que es una enfermedad crónica, ¿cierto? Que es para toda la vida, pues, finalmente lo que se busca es que el paciente se logre mantener estable en su terapia, pues, actual el mayor tiempo posible, porque sabemos que en algún momento posiblemente ese paciente se descompense, pero lo ideal es que el paciente se logre mantener estable dentro de su terapia y ustedes son un eje importante dentro de ese proceso. Ahora bien, vamos entonces a iniciar con las desviaciones en formulaciones y acá pues me gusta, digamos que traer esta tablita que realicé con el ánimo de mostrar la gama de posibilidades que hay actualmente en terapia biológica, solo por mencionar terapia biológica, ¿cierto? Y es que ya tenemos 10 posibilidades de opciones en terapia biológica, ¿sí? Dentro de las dos vías o entre los dos puntos de acción que se requieren para intervenir, que son los inhibidores de interleuquinas, los inhibidores de factor de necrosis tumoral. ¿Cierto? Con diferentes vías de administración. La mayoría, como ustedes lo pueden ver, es subcutáneo, solo el infliximab es intravenoso y subcutáneo, si tiene estas dos posibilidades. ¿Y qué es importante aquí? Aquí esta tablita está organizada de una manera particular, porque del primer medicamento, infliximab, es el que menos pacientes tiene actualmente en la cohorte. El ustekinumab es el que más pacientes tiene. ¿Sí? Esto está organizado de menor a mayor. Entonces, importante pues recordar, ¿cierto? Que tenemos unas moléculas interesantes en terapia biológica, que para todas ellas, pues para llegar a ese punto es porque el paciente ha estado en una condición de moderado a severo, ¿cierto? Que no se ha logrado controlar con las otras terapias, con tópicos, sistémicos, con fototerapia, y que pues están en esta condición ya casi que borde, ¿no? En donde pues hay una gama de posibilidades interesante, en donde se puede finalmente llegar a controlar muy bien, ¿cierto? Lo importante es saber pues que existen estas posibilidades y que pues finalmente el dermatólogo es el que va a definir en el comité de decisiones pues cuál es la mejor molécula para el paciente. Acá traigo las dosis de mantenimiento, son dosis que pues ya seguramente todos ustedes han manejado dentro de la consulta, ¿cierto? En las formulaciones, que conocen cómo es el proceso, pero por nombrarles algunas de las interesantes, está el golimumab, ¿no? Que se permite ajustar por peso, igual que el ustekinumab, y pues básicamente eso. En cuanto a la formulación, pues interesante saber que todas estas moléculas, ¿cierto? Ingresaron mediante una nueva resolución que a corte del 31 de diciembre, ¿cierto? Y que empezó a regir a partir del 1 de enero de este año, que ya todas pues se realizan a través de la formulación convencional o normal, que ahorita también les comentará el doctor Carlos, ¿cierto? Pero que solo uno de estos medicamentos quedó bajo la formulación MIPRES, que es el ustekinumab, ¿cierto? Cada una de estas moléculas tiene su particularidad, ¿sí? Y es importante que siempre nos organicemos a la hora de hacer la formulación tanto de paraclínicos como de los medicamentos. ¿Y, y qué es importante tener en cuenta entonces? Entonces, aquí traigo dos de esas particularidades en cuanto a presentaciones de terapia biológica, ¿sí? Que actualmente por las opciones que hay en el mercado, por lo que está disponible en el auditor IPS, que es donde se realiza ahora esta formulación, pues es fácil confundirse. Y es lo que hemos detectado en estos últimos meses, ¿sí? Sobre todo en estos primeros meses del año. Entonces, importante, para la molécula adalimumab, ¿sí? Recordar que es un inhibidor de factor de necrosis tumoral y que su dosis es de 40 miligramos cada 14 días. ¿Qué hemos notado? Entonces, acá traigo las presentaciones que actualmente se encuentran disponibles en el mercado, las que están en Audipharma por Vademecum y que, pues, las que usualmente el paciente maneja.
La que se encuentra como con el visto bueno, ¿cierto? Con el solito en verde, es la molécula original, la molécula que maneja el paciente, el Humira, ¿cierto? Y importante acá, pues, tener claro lo que es la molécula original y el biosimilar, ¿cierto? Importante que son, a pesar de que es el Adalimumab, ¿cierto? Pues sí, sí existen ciertas diferencias, algunas diferencias que no son tan notorias para el paciente y que uno le puede explicar, pues que en teoría es la misma molécula, ¿cierto? El Adalimumab, pero con algunas características que lo hacen, pues diferente, ¿cierto? Que no, finalmente no va a ser, y no va a ser el mismo. Sí, y que esto es lo que finalmente tampoco los pacientes logran entender. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Humira, ¿cierto? Que ustedes pueden visualizar acá. Hay diferentes presentaciones. Está la de jeringa prellenada, de 20 miligramos en 0,2 mililitros, la de 80 miligramos en 0,8 mililitros y la de 40 miligramos en 0,4 mililitros. Contarles que la mayoría de pacientes se encuentran en esta última, ¿sí? En la de 40 miligramos en 0,4 mililitros, la molécula original, Humira, ¿sí? Sin embargo, vemos que un error frecuente es formular el biosimilar, que es la de 40 miligramos en 0,8 mililitros, que corresponde a Angevita. Es importante tener en presente esto, porque pues el paciente a la hora de formularse el medicamento, recibe su medicamento o se gestiona el medicamento desde la corte, nos damos cuenta que está mal la formulación porque el paciente no es la presentación que el paciente maneja usualmente y que pues el paciente ya nos ha pasado, ¿no? Muchas veces filtramos y dejamos que esto no avance y se hace una nueva formulación, pero en otras se puede pasar. Llega a manos del paciente o le dicen al paciente, venga, es que este medicamento, no, pero es que este no es el medicamento que yo manejo. ¿Por qué me cambia el medicamento? Porque claro, para ellos es un poquito difícil entender, ¿no? Que es Aliumab, sí, en dos presentaciones diferentes, no es finalmente la misma molécula, ¿cierto? O el mismo, digamos que régimen de molécula como tal, ¿cierto? Sino que pues es el biosimilar que tiene unas ciertas modificaciones, ¿cierto? Y que pues para él digamos que lo más fácil de asociar es, ah, venga, esa no es la presentación que yo manejo usualmente, ¿cierto? Y por eso no lo recibo. Yo no, ¿cómo así? Hemos tenido también errores en cuanto a, por ejemplo, formulación del mismo Humira, pero en su presentación de 80 miligramos en 0,8 mililitros. Y pues el paciente también dice, venga, ¿cómo es que yo tengo que descartar ahora la mitad de la dosis de la jeringa? ¿O por qué me tengo que aplicar la mitad de la dosis? Es lo que dicen ellos, ¿sí? Y entonces uno le dice, no, es que no es que su merced tenga que aplicar la mitad, su dosis es de 40, y si va a seguir siendo 40 miligramos cada 14 días, sino que, pues en esta oportunidad se prescribió 80 miligramos, ¿cierto? La presentación viene de 80 y por eso toca descartar la mitad de la jeringa, ¿sí? Pero no quiere decir que se está aplicando la mitad de la dosis. Cosas de ese estilo es lo que el llamado para hoy es, por favor, tenerlas presentes. Decirles que la mayoría, siempre es importante, si tienen alguna duda, verificar previamente. Nosotros tenemos, ustedes también pueden revisar en el auditor, en las historias de los pacientes, la formulación, cuál es la presentación que viene manejando el paciente. Ese es el llamado al día de hoy. También acá tenemos otra Perdón, molécula. doctor. Qué pena, Claro que sí. lo interrumpo. Claro que sí. Con respecto a la del Limumab, hay una cosa adicional. Eh, Hasta el año 2018, la presentación que se tenía de Humira era de 40 en 0,8. En 2018 se lanzó la nueva presentación que era Humira AC, que AC quiere decir alta concentración, que se asocia pues con una mayor concentración del medicamento, pero además de ello, una disminución en la percepción de eventos adversos relacionados con la aplicación, es decir, sentían menos ardor, molestia a la hora de aplicarse el medicamento. Como pueden ver en Amgevita, Amgevita sigue manejando el 40 miligramos sobre 0,8 mililitros. Entonces, para un paciente que ya esté recibiendo Humira a alta concentración, pasarlo a Angevita puede relacionarse a a un aumento pues, de las reacciones relacionadas con la aplicación, porque pues, este no es de alta concentración, sino que pues, está con la concentración de 0,8 mililitros y puede asociarse a sensación de ardor en la aplicación, dolor, molestia, y pues para un paciente que estuviera recibiendo
el medicamento Humira pues puede ser algo percibido como negativo y puede ayudar a la percepción del paciente también de que de pronto no le esté funcionando el medicamento a la hora de aplicarle el biosimilar. Entonces, para tener también en cuenta eso y pues estar muy atentos a la hora de revisar eso. Era eso, Así es. doctor. Así es, doctor, muchas gracias. Creo que aquí, por ejemplo, igual también traigo, se corrió un poquito, creo que se corrieron esos chulitos y X, pero bueno, el etanercept es, digamos que aquí lo importante es dejar claro que no hay una formulación que esté bien o esté mal. O sea, digamos que en este caso de la presentación, en teoría, ¿no? O sea, no es que esté bien o esté mal formular a un paciente con X o Y, desde que esté con su cantidad adecuada, su dosis adecuada, ¿cierto? Pero sí es interesante, pues, porque la particularidad es que el paciente viene manejando una presentación y llama la atención, por ejemplo, en el caso del etanercept, ¿no? La mayoría de reumatólogos formulan la presentación de etanar, que es la ampolla en polvo para reconstituir, que viene de 25 miligramos, ¿cierto? Eh, la mayoría. Y en dermatología, la mayoría de dermatólogos manejan la presentación de Enbrel, que viene la jeringa prellenada y que ya viene la dosis o la concentración de 50 miligramos en 1 mililitro, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta, a ver, muchos de los reumatólogos dividen la dosis, ¿cierto? Entonces, su dosis es 50 miligramos cada 7 días, pero ellos dicen, venga, el lunes se aplica 25 y el miércoles 25, ¿cierto? Y ahí están los 50. En cambio, dermato, perdón, dice no. Lo ideal es una aplicación, ¿cierto? En la semana, ¿cierto? Y pues esto también garantiza que el paciente tenga una mejor adherencia, porque no es como aplíquese y aplique, no, sino que realmente, además, la facilidad también de la jeringa prellenada o el autoinyector, pues facilita también el proceso para el paciente y para que se le explique. Entonces, importante tener en cuenta esas particularidades, porque ambos puntos de vista son válidos, interesantes, pero pues importante saber con qué viene mi paciente manejándose, ¿sí? Y no formular la que yo creo que es y pues por ende que al final el paciente diga, no, esa no es la formulación, esta no es la presentación que yo manejo, yo no la acepto y tengo que volver a formular o ver al paciente, que es la recomendación que ahora hace Salud Total. Paciente que tenga un error en formulación, no se puede cambiar la fórmula así, sobre todo si ya ha pasado un cierto tiempo, ¿no? Más de 2 semanas, porque pues tiene que haber un sustento en la historia clínica que se correlacione con esa formulación. Y eso es un proceso de auditoría en el cual se encuentra actualmente Salud Total y por ende, pues es importante tenerlo presente porque pues no podemos estar pasando tampoco a los pacientes cuando hay más pacientes que requieren la consulta solo por errores de formulación o por errores de esas inconsistencias que se pueden presentar en la formulación. Bien, el ustekinumab. Sí, esa es una molécula también muy interesante. Recordemos que su dosis es de 45 miligramos cada 3 meses, ¿cierto? En su presentación, en su condición, digamos, en una condición normal del paciente, un paciente menor de 100 kilos, ¿cierto? Por lo que dice la ficha técnica, y un paciente de más de 100 kilos, pues se considera que su dosis adecuada o su dosis óptima sería 90 miligramos cada 3 meses. Acá digamos que interesante, pues la particularidad que es el único medicamento que quedó en la plataforma MIPRES, ¿cierto? Y pues interesante saber, ¿cierto? Que la presentación que se maneja es de 45 miligramos en 0,5 mililitros, que es la presentación de Estelara, ¿cierto? Sin embargo, en la plataforma MIPRES hay una particularidad y es que aparece como 90 miligramos en un mililitro. Entonces, interesante aquí saber, pues que la primera, por ejemplo, aquí el primer recuadro, ¿cierto? De la plataforma, pues aquí quería prescribir solo para 3 meses, ¿cierto? Pues en teoría, y su dosis de 45 miligramos, pues en teoría es una jeringa, ¿cierto? Pero si la dosis que maneja el paciente, un paciente de más de 100 kilos, maneja una dosis de 90 miligramos, pues así la particularidad de la plataforma diga que hay una presentación de 90 miligramos en un mililitro, pues lo que sabemos es que no, que existe la de 45 miligramos en 0,5 y que toca formular 2 jeringas, ¿cierto? Para que le puedan dispensar al paciente de manera correcta. Si nosotros formulamos una, pues solo le va a llegar la mitad de la dosis y el paciente pues claramente va a empezar a quedarnos
se nos va a empezar a quedar insuficiente a la hora de su aplicación, va a llegar a exacerbarse, ¿cierto? Obviamente, pues dentro del proceso de la corte buscamos que eso no llegue a ese punto, pero puede pasar, puede pasar. Y entonces, pues para ello es importante desde aquí, desde la formulación, tener claro estos datos, porque son los que nos van a facilitar que pues esto no llegue a ese punto. Recomendaciones generales. Todas las valoraciones presenciales que deben tener, pues deben tener el cálculo de climetrías completo, ¿sí? No hay, digamos que, pues digamos que a menos de la sección, que es si un paciente con psoriasis gutata o palmoplantar, por guía colombiana de psoriasis, pues tienen, digamos que unas secciones, unas recomendaciones, y se sugiere que pues un PASI, por ejemplo, en estos pacientes, pues no es tan ideal porque puede llegar a inducir un error, ¿sí? A llegar a inducir pues una mala interpretación de la severidad del paciente, ¿cierto? Por tener patrones tan dispersos, dentro de su presentación, por ejemplo, como la gutata, o tan concentrados como la palmoplantar, pues un PASI en teoría puede llegar a inducir error. De resto, la mayoría, que es como nos decía el doctor Héctor, la psoriasis vulgar o en placa, pues tendría que tener un PASI, un BCA, que es la superficie corporal total, el cálculo de esa superficie corporal total afectada, el NAPSI, que es la afectación ungueal, y el DLQI, que es ese impacto en la calidad de vida durante los últimos 7 días previos a la consulta. Importante, siempre cálculo de climetrías completo en pacientes presenciales. Cargue de laboratorios y formulaciones propuestas completos, ¿sí? Importante que se correlacione lo que escribimos en el análisis con lo que vamos a generar. Entendíamos que por la premura a veces de las consultas se puede uno pasar un poquito, ¿cierto? Y pues hacerlo un poquito más rápido y se olvidan cosas. Pero importante siempre, pues, tratar de ir haciendo como un orden, ¿cierto? Si yo digo que voy a formular perfil y pico, pues que efectivamente yo formule mi perfil y pico, que si voy a formular mi radiografía, pues que efectivamente esté mi radiografía, ¿sí? Obviamente importante, si hay algo que se olvidó porque somos seres humanos, porque se nos puede pasar, están los correos acá también electrónicos de el doctor Carlos, para compensar, o el mío para salud total, en donde pues la idea es que una vez nosotros hagamos la notificación a ustedes de que hace falta la fórmula, por favor, en un plazo no mayor a 24 horas, pues ustedes nos retroalimenten con respecto a esa formulación. Recordemos que el paciente es el que finalmente está esperando su fórmula, ¿sí? Una vez ustedes le indicaron la reformulación o la formulación de laboratorios de paraclínicos, etcétera. Medicamentos tópicos, ¿sí? Entonces, pues acá están todas las propuestas que hay actualmente, pues para psoriasis, ¿cierto? Y importante, acá traigo esto, recordemos que todos estos bien pueden venir en diferentes presentaciones. Hay ungüento, ¿cierto? Hay lociones, gel, champú, lo importante. Siempre todo lo que sea en ungüento, en crema, viene en presentación de tubo. Y todo lo que venga en loción, gel, champú, es en frasco. Es un error, digamos que muy frecuente que se presenta para estas formulaciones, ¿sí? Y pues importante tener en cuenta estas particularidades porque finalmente si se prescribe con en la otra presentación, el asegurar tampoco va a autorizarlo, ¿sí? Yo coloco una loción y la coloco en tubo, el asegurar dice ese medicamento no existe en esa forma, por ende no lo autorizo. Entonces, importante tener en cuenta que más allá de todo esto, lo importante es saber que nuestro paciente es el que finalmente está esperando su orden, ¿sí? Y ellos están preguntando, venga, pero si yo tuve la consulta hace 2 días, 4 días, 5 días, 6 días, ¿por qué todavía no me llega la fórmula? ¿Sí? Y entonces nosotros, pues, nuestra explicación es que hay una inconsistencia. Estamos esperando, una vez solucionada, vamos a proceder a enviársela. Entonces, importante tener en cuenta eso. Doctor Carlos, dejo las recomendaciones que usted tiene para el asegurar compensar. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, son ya recomendaciones puntuales relacionadas pues con la aseguradora que pues nos emite la misma para que podamos hacer una prescripción adecuada de los medicamentos y no se tenga que realizar correcciones a posteriori y que ello redunde, como ha dicho el doctor Helbert, en la demora de la entrega del medicamento, que pues en estos casos es fundamental. Ya teniendo en cuenta que la única molécula que tenemos en cuanto a medicación biológica que está en el MIPRES es el ustekinumab, la recomendación es realizar, si se tiene además de otra molécula que pudiera estar en el MIPRES,
hacer la formulación una por una, no hacer, por ejemplo, la formulación del ustekinumab y de otro medicamento no PBS dentro del mismo MIPRES, porque si llega a haber algún error en uno de ellos, se invalida toda la fórmula y se tiene que hacer una nueva fórmula. Entonces, para tener esa recomendación en cuenta. Lo otro es que lo que se anote dentro de la justificación debe estar similar a las indicaciones INVIMA que uno puede revisar en la página de INVIMA, en donde hay una sección en la cual se revisan los registros sanitarios y ahí está la indicación del medicamento según el INVIMA y con ello pues tiene más facilidad de ser aprobado la prescripción realizada. También hay que revisar, como ya vimos anteriormente, la molécula, la dosificación y la vía de administración, muy importante porque con la premura podemos tener casos en los cuales podemos formular un ustekinumab endovenoso, un ustekinumab cada 24 horas, o un ustekinumab que se formule para 3 meses más de lo que se espera, que es una jeringa, se formulen 3, 6 o 9. Importante también en cuanto a la periodicidad, porque hay algunos pacientes que pueden salirse de la regla de la administración que nosotros pensamos pensamos normalmente que es 45 miligramos cada 3 meses, pero hay pacientes que pesan más de 90 kilos y reciben 90 miligramos cada 3 meses. Entonces hay que tener en cuenta eso. O en algunos casos que pues ya actualmente no se están formulando así, pero son casos anecdóticos de dos pacientes en los cuales uno recibía ustekinumab cada 10 semanas y otro recibía ustekinumab cada 8 semanas porque con una mayor distancia de aplicaciones se le daban reaparición de las lesiones a esos pacientes en esos casos puntuales. Esos pacientes pues, ya fueron pasados a juntas, se les cambió la molécula, entonces con ello no se tendrá ese problema. Pero hacia el futuro hay que revisar que los pacientes tengan la periodicidad adecuada y la formulación adecuada para tal fin. Y pues importante, como había dicho, coincidir las cantidades con los periodos. En cuanto a la formulación, digamos, normal, la usual, la dosis de los medicamentos tópicos debe aparecer en la parte de dosis, indicar el número de gramos diarios según la presentación prescrita. Es decir, no es válido indicar dosis como cantidad, o sea, una dosis, o indicar los miligramos, 2 miligramos, porque pues ello no sería lo adecuado. Lo adecuado es, por dar un ejemplo, 2 gramos cada 12 horas o 2 gramos cada 24 horas. En cuanto a lo que habíamos hablado ya previamente de la presentación del medicamento biológico, es fundamental tenerlo en cuenta por lo que se había dicho y además que en algunos pacientes, si bien se espera que al darle el biosimilar no cambien las cosas, algunos pacientes tienen una percepción distinta e incluso puede darse una reaparición de la enfermedad al cambiársele el medicamento. Con ello no quiero decir que el biosimilar es malo, sino que para el paciente que ha recibido un mismo medicamento durante un periodo de tiempo, el cambio al biosimilar muchas veces puede relacionarse con un cambio de la percepción de la enfermedad o incluso con un agravamiento de la misma. También tenemos que tener en cuenta, especialmente en medicamentos como el adalimumab y el secukinumab, hay pacientes en los cuales han estado tan bien de su condición, de su psoriasis, que están en un PASI bajo durante mucho tiempo y se les ha hecho disminución de la dosis del medicamento para que estén en remisión con la mínima cantidad de medicamento posible. En este caso, por ejemplo, en los adalimumab se puede dar una formulación de adalimumab cada 21 días y con eso pues se va disminuyendo, en este caso, el número de dosis recibidas a lo largo de un año.
y pues el paciente seguirá estando en su remisión. Entonces, muy importante tener en cuenta eso porque si uno no lo tiene, pues puede formular entonces el adalimumab como es usual, que es cada 14 días, y termina pues el paciente teniendo un retraso en la entrega de su medicamento debido a que pues el paciente en realidad lo está recibiendo cada 21 días. Con el secukinumab se pueden dar dos condiciones. Una es que el paciente reciba 150 miligramos cada mes, que en este caso lo que estamos es disminuyendo la dosis, o que reciba 300 miligramos, pero cada 3 meses. En este caso lo que estamos es ampliando los intervalos de administración del medicamento. Entonces, es fundamental tenerlo en cuenta porque no todos los pacientes con secukinumab van a recibir los 300 miligramos cada mes, ni todos los pacientes van a recibir el adalimumab cada 14 días en todos los pacientes. Muy en cuenta, tener eso muy en cuenta. En el adalimumab, para ser más específicos, se sugiere la formulación de forma cuatrimensual para evitar el fraccionamiento del medicamento. Es decir, si lo formulamos de otra forma, al paciente no se le puede entregar media caja del medicamento. La caja siempre viene por 2 ampollas del adalimumab y pues en este caso al formularlo de diferente forma a la cuatrimensual, lo que se hace es fraccionar el medicamento y no se lo entregan al paciente, sino que el paciente tiene que ir a sala a que se lo apliquen, pues con la complicación que ello puede representar para los pacientes, por ejemplo, en los casos de los pacientes mayores, pues su desplazamiento no sea fácil, pues evitémosle la dificultad y formulémoslo entonces de forma cuatrimensual para que no se fraccione la medicación. Yo creo que ya con eso te serían todas las recomendaciones ya relacionadas con pensar. Vale, doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Creo que Muchísimas gracias. nos estamos pasando un poquito de tiempo, pero creo que es fundamental esta última parte que les estábamos comentando, tenerlas presentes porque finalmente son las formulaciones las que pues son las que todos los días, sí, surgen bastantes inquietudes e inconsistencias también dentro del proceso y pues estos espacios digamos que nos permiten aclarar de pronto un poco esas dudas. Veíamos una pregunta de la doctora Cintia que me comentaba en cuanto a la mometasona, que si era para formular de manera convencional o por plataforma MIPRES. Esta es una molécula que está incluida dentro del OPBS, o sea que se formula de manera convencional, doctor. Eh, bueno, no Yo creo sé. que ya Sí, doctor. nos pasamos un poquito del tiempo, pero se han dado unos temas muy interesantes, unas recomendaciones valiosas. Si hay alguna inquietud adicional, pues con gusto las escuchamos. Y el material creo que a través de, bueno, como defina la doctora Giselle y el doctor Juan, estaremos pues haciéndoselo llegar a ustedes. Sí, no sé si de pronto hay alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos comentado en este tema de formulaciones. No sé si para poder aclararla de una vez. Bien, creo que no. Elber y Carlos, muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia y por acompañarnos en este inicio de jornada con esta capacitación. Nos vemos en una próxima de las que están ya programadas para poderles dar la continuidad a nuestro proceso educativo, pues para todos nosotros. Muchas gracias, doctores. Feliz día. Muchas Vale, muchas gracias. Para gracias. todos. Gracias. Feliz Un día. feliz día para todos, que estén bien. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Que Buen estén día muy para bien. todos. Gracias. Buen día, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Ah, ya, ya secó.